Muy buenos días y bienvenidos a Anatomía Humana para Todos. Vamos a continuar con la segunda parte pendiente de miología del tórax, porque si es que hubiera metido todo en un solo video, este archivo hubiera quedado más pesado que un juego de Play 4. Antes de comenzar, las imágenes para esta presentación fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Ahora vamos a ver los músculos del tórax asociados al cinturón del miembro superior. Si recuerdan lo que hablamos al iniciar este capítulo de miología torácica, los músculos de la caja torácica son esencialmente el diafragma y los músculos intercostales, junto a sus amiguis menos importantes. Existe otro grupo de músculos muy distintos que forma parte del miembro superior, que no dudan de abusar de la pobre caja torácica y se sirven de ella para insertarse al tronco. Antaño eran conocidos como los músculos tóraco-apendiculares, aunque hoy simplemente son considerados músculos del tórax. En cualquier caso, ya veremos que son músculos no solo interesantes, sino además hermosos. Por lo tanto, músculos del tórax asociados al cinturón del miembro superior. Los podemos agrupar en tres grupos dependiendo si se ordenan preferentemente en la pared anterior, lateral o posterior de la cavidad torácica. Dentro del grupo anterior tenemos al pectoral mayor, pectoral menor y subclavio, y el lateral corresponde únicamente al músculo serrato anterior. Les advierto que el grupo posterior se encuentra topográficamente más relacionado con los músculos del dorso, por lo mismo no van a ser tocados aún en esta clase, sino programados para un video más adelante de dorso y espalda. El pectoral mayor. Este señor don músculo es uno de los más famosos. Extenso y aplanado, el pectoral mayor reviste una forma que recuerda vagamente un triángulo, con su base dirigida hacia el esternón y su vértice correspondiente al cuello del húmero. Se le reconocen, por lo general, tres porciones más o menos bien definidas. La porción superior o porción clavicular se inserta en la mitad medial de la clavícula y sus fibras descienden hacia el lateral en dirección al húmero. La porción media o esternocostal presenta inserciones tanto en el borde lateral del esternón como en los primeros 6 a 7 costillas con sus respectivos cartílagos costales. Sus fibras se dirigen horizontalmente hacia el lateral en dirección al húmero. La porción inferior o porción abdominal es la más pequeña y sus fibras se insertan en la vaina de los rectos, a partir de donde las fibras musculares ascienden hacia el lateral para juntarse con las fibras de las otras porciones mencionadas anteriormente. Un aspecto muy freak del pectoral mayor es que las inserciones de las tres porciones a nivel de la cresta del tubérculo mayor se encuentran entrecruzadas. Si se fijan en este esquema, pueden verificar esta curiosa situación que determina que el tendón del pectoral mayor, al ser desinsertado del húmero o cuando se corta, presenta una forma simpática como de letra U, marcado ahí en color rosado. Ojo con este esquema que aparece con número 4 unas fibras que no corresponden al pectoral mayor, sino a otro músculo, en este caso del hombro o brazo, que se llama spoiler coracobraquial. Vamos a ver las relaciones del pectoral mayor y les advierto de entrada que este músculo tiene N relaciones. Para efectos descriptivos es posible reconocerle una cara anterior, ultraposterior y tres bordes, inferolateral, superolateral y medial. Así que continuemos analizando uno por uno. La cara anterior está en contacto con la piel y tejido subcutáneo, de los cuales se encuentra separado por su fascia, que estudiaremos posteriormente. También es sabido que la glándula mamaria descansa sobre la cara anterior del pectoral mayor. La marcamos ahí.
Además, destaco que la porción external se encuentra atravesado entre sus fascículos por las ramas perforantes de la torácica interna, los cuales dan origen a pequeñas ramas que se dirigen básicamente hacia los cuadrantes mediales de la mama y la piel. En el borde medial, recuerde que coincide con las inserciones del pectoral mayor en el tronco. Entonces tenemos las inserciones claviculares, las inserciones externales y costales y la inserción del fascículo abdominal. Además se describe de manera inconstante aquí un músculo que se denomina músculo external, que son dos fascículos longitudinales que se encuentran en estrecha relación con el pectoral mayor. Claro, cuando existen, porque en verdad casi nunca están, pero por algún motivo siempre los dibujan, le dan quizás más importancia a la que se merece. El borde superolateral es muy interesante e importante. Se encuentra adyacente al músculo deltoides. Músculo deltoides que todavía no lo hemos visto, pero que lo vamos a marcar aquí con una autoforma para que sea todo bien amigable. Y ahí lo vemos, el deltoides. Y vamos a marcar también el pectoral mayor porque entre estos dos, entre el pectoral mayor y el deltoides, se produce un surco que se denomina surco deltopectoral. Surco que, si es que es seguido hacia arriba, se transforma en un triángulo porque el deltoides y el pectoral mayor se separan aún más y además aparece arriba la clavícula. Un detalle importante es que este surco deltopectoral está ocupado por una vena muy famosa, que es la vena cefálica. Y en el triángulo deltopectoral esa vena cefálica se profundiza para ir a drenar a la vena axilar. Vamos a marcar aquí con otra autoforma en color morado, color elegante entonces para este triángulo clavipectoral. El borde inferolateral del pectoral mayor básicamente está en relación con el hueco, con la cavidad axilar, en la mayor parte de su trayecto. Y en la porción más distal, este borde cruza a los músculos bíceps y brachiorradial. Bíceps, por si acaso, siempre con S, no vaya a ser ustedes los ordinarios que dicen bíceps, o peor aún, bíceps. Pero bueno, bíceps. Y estas son las principales relaciones entonces que tiene el borde inferolateral del pectoral mayor. Y la cara posterior del pectoral mayor, que es por lejos la más macabra porque descansa sobre un montón de cosas. Costillas, cartílagos costales, los vasos y los nervios que nutren y que inervan este nervio llegan por su cara profunda. Algunas fascias que todavía no hemos visto, pero que vamos a precisar en esta misma presentación. Y el bíceps y el coracobrachial, que ya lo mencionamos a propósito del borde inferior. Así que veamos alguno de estos. En la imagen de la izquierda entonces tenemos la misma diapositiva que habíamos puesto en la lámina precedente, y aquí vamos a marcar el pectoral menor por si acaso, que ya se viene pronto. Bueno, el asunto es que el pectoral mayor, como se pueden imaginar, descansa sobre el pectoral menor. Por sobre me refiero que está en relación a su cara anterior. Además está en relación con las costillas y con los cartílagos costales. Ninguna sorpresa hasta ahí. Ya tenemos bien claro que incluso se inserta en su cara profundo con esta estructura. Bueno, las otras cosas que no hemos mencionado y que ya vamos a tocar en mayor detalle son estas fascias que yo les menciono, que también están en relación con la cara profunda del pectoral mayor. Existe un ligamento que se dirige desde el pectoral menor hacia el húmero y que se denomina ligamento suspensorio de la axila, que presenta más o menos esa forma, que aparece ahí como un triángulo, y ya se van dando cuenta que esto coincide también con la forma del pectoral mayor. Así que también es una relación de la cara posterior de este músculo. Y de misma manera, hacia superior, en el tramo comprendido entre el pectoral menor y la clavícula, existe una fase que se denomina fascia clavipectoral, que presenta más o menos esa forma. Y como ya ven, también se encuentra esto cubierto por el músculo pectoral mayor. Así que otra relación más importante. En la imagen del lado derecho podemos verificar que existen numerosos nervios. Ya vamos a ver de dónde provienen,
que inervan al pectoral menor y que además llegan a la cara profunda del pectoral mayor, a lo cual habría que añadir también que en esta lámina no lo han colocado los vasos, cuyo origen también vamos a precisar más adelante. Pero la cara profunda es la cara por donde llegan los pedículos al pectoral mayor, por lo tanto es muy importante. Y además, fíjense que sin estar inmediatamente próximo, está muy cerca también de los vasos axilares y del plexo braquial. Así que más relaciones para la cara profunda del pectoral mayor, que como ya se han podido dar cuenta, se robó la fiesta. Los nervios que inervan al pectoral mayor llegan a él por su cara profunda. Provienen específicamente de dos nervios que son ramos colaterales del plexo braquial. Entonces, si que observamos de cerca la cavidad axilar, vamos a observar que está un fascículo del plexo braquial, que se denomina fascículo lateral, ese que está ahí, ya hablaremos de él algún día en detalle, y otro fascículo que se denomina fascículo medial. Se llaman así porque se distribuyen en lateral y medial a la arteria. A partir del fascículo lateral nace un nervio que se denomina el nervio pectoral lateral y que envía sus ramos entonces hacia la cara profunda de los músculos pectoral menor y pectoral mayor. Existe además un nervio que hace básicamente lo mismo, pero que viene desde el fascículo medial. Y este se denomina originalmente nervio pectoral medial. Y es muy similar. Además, contribuye a complicar esta historia de que ambos nervios se encuentran comunicados entre sí. Cuando dos nervios se juntan se dice comunicación, no anastomosis, porque la anastomosis es para los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces usted, como buen seguidor de este canal, va a terminar hablando anatomía como un rey, con los términos correctos. Los nervios se comunican, formando un asa, llamada el asa de los pectorales. Entonces, la verdad es que los nervios pectoral lateral y medial se encuentran absolutamente comunicados entre sí. Y la inervación, claro está, del pectoral mayor proviene de ambos nervios. Esta asa que les menciono como dato topográfico, la vamos a volver a ver más adelante, cuando veamos vaso sanguíneo y cuando veamos cavidad axilar, se encuentra en relación a esta arteria que está aquí, que esta sí que sí la vamos a ver muy pronto, que se denomina tronco tóraco acromial, que es una importante rama de la arteria axilar, que ya veremos algo tiene que decir sobre la vascularización del pectoral mayor. La vascularización del pectoral mayor viene esencialmente de ramas de la arteria subclavia, a través de las ramas perforantes de la torácica interna. Y también tenemos la arteria axilar, la cual entrega este tronco tóraco-acromial que vimos en la diapositiva anterior, la que se relacionaba con el asa de los nervios pectorales. Y a partir de este tronco tóraco-acromial parten ramas pectorales que ingresan al pectoral mayor y menor por sus caras profundas. También existe alguna contribución menor de otras ramas del axilar, como la torácica lateral o la subescapular a través de la rama toracodorsal, pero eso lo vamos a ver quizás con más detalle más adelante. En cualquier caso, la vascularización del pectoral mayor es un tema súper importante porque está asociado a la reconstrucción de colgajos miocutáneos en cirugías resectivas por cáncer. Y para concluir respecto a la función del músculo pectoral mayor, este es un tema en el cual no me gustaría profundizar demasiado aún, porque no hemos visto, como Dios manda, la articulación del hombro ni las articulaciones del cinturón del miembro superior. Por lo mismo, me parece un poco productivo verlo en este momento. En cualquier caso, porque hay que de todas maneras manejarlo de manera muy general, el pectoral mayor es aductor y rotador medial del hombro. De manera muy general porque sus fibras y sus distintas porciones también tienen acciones relativamente distintas. Y pueden también contribuir en mayor o en menor medida a los movimientos de flexo-extensión del hombro. Esto dependiendo de la posición del brazo en el que se encuentre. De acuerdo, pectoral menor, o sea, el hermano chico del pectoral mayor. Desde luego es de menor tamaño y además es más profundo que el pectoral mayor.
situándose en relación a la cara posterior del pectoral mayor, como recordarán. Es de forma más alargada, presentando una inserción superior en el proceso coracoide de la escápula, a partir del cual nace un cuerpo muscular que se dirige hacia abajo y medial, que se divide finalmente en tres inserciones diferenciadas situadas a nivel de las costillas 3, 4 y 5. El músculo presenta una cara anterior, que se encuentra básicamente en relación al pectoral mayor, una cara posterior que muestra una importante relación de proximidad con el contenido de la cavidad axilar, notablemente los vasos axilares y el plexo braquial. El borde lateral presta inserción a una estructura denominada ligamento suspensorio de la axila, y el borde medial se encuentra en relación a una fascia denominada fascia clavipectoral. Todo esto lo veremos en la próxima diapositiva. Vemos aquí, por lo tanto, dos diapositivas que nos muestran el pectoral menor. En la del lado izquierdo, me gustaría señalar las relaciones que presenta este músculo pectoral menor con el contenido de la cavidad axilar, como les dije en la diapositiva anterior, que pasan inmediatamente posterior a él. Tanto es así, como veremos más adelante, que el pectoral menor sirve de referencia para dividir topográficamente la arteria axilar en tres porciones. La otra diapositiva que está acá es simplemente para insistir sobre algo que ya había mencionado sobre el pectoral mayor. El pectoral menor, situado aproximadamente a este nivel, tiene relación en sus bordes lateral y medial con el ligamento suspensorio de la axila, ligamento suspensorio de la axila en relación a su borde lateral, como lo estoy marcando aquí, y que corresponde a esta estructura que ya hemos señalado. Además, por su borde medial, presenta relación con una fascia que se extiende hasta la clavícula, que se denomina fascia clavipectoral. Entonces ven que estos bordes están en relación a dos estructuras de fascias. Cabe señalar que la vascularización y la inervación del pectoral menor se asemeja bastante a la del pectoral mayor. Por ejemplo, las arterias provienen de las ramas torácicas laterales y del tronco toracoacromial. La inervación, por otro lado, también depende de los nervios pectorales, lateral y medial, aunque algunos autores dan mayor énfasis al rol que juega el pectoral medial. Por último, la acción, esta sí que sí es diferente, dado que el músculo presenta inserciones distintas a su contraparte mayor. Cuando se contrae el pectoral menor, tracciona hacia abajo y medial el proceso coracoides de la escápula, desplazándola. Suponiendo que tome como punto fijo el proceso coracoides, el pectoral menor sería un músculo inspiratorio al producir una elevación de las costillas. Pero esto estamos hablando de un músculo inspiratorio de tipo accesorio. Y nos queda ver respecto al grupo anterior de los músculos torácicos, el más chico de todos, el músculo subclavio. Este es un músculo pequeño que queda comprendido entre la clavícula y la primera costilla. La principal relación que tiene a destacar, porque no tiene muchas, es la vena subclavia que cursa inmediatamente posterior a él. Ahora, el músculo subclavio se encuentra inervado por el nervio del subclavio, el cual es un ramo colateral del plexo braquial. Así que, como pueden ver, el músculo será chico, pero tiene suficiente plata como para pagarse su propio nervio, así que vamos a darle el respeto que se merece. La vascularización corre a cuentas más que nada por ramas pequeñas de los vasos subclavios que pasan por ahí cerca. Respecto a la acción, por último, se imaginarán que tracciona hacia abajo a la clavícula, aproximándola hacia la primera costilla. Por lo tanto, se debe entender de que debe actuar esencialmente a nivel de la articulación externoclavicular, estabilizándola de algún modo y contribuyendo de cierta manera a sus movimientos. Pero como es un músculo tan pequeño y difícil de evaluar, no se tiene del todo claro cuál vendría a ser la acción del subclavio, al menos en los textos de anatomía clásica.
Y damas y caballeros, aunque sea difícil de creer, nos queda un solo músculo por analizar, el serrato anterior. Insisto que los músculos del dorso serán tocados en un video aparte, para que no se impacienten, ya que ese día llegará muy pronto. Dicen que lo mejor siempre queda para el final. El serrato anterior es uno de los músculos más hermosos del cuerpo, en mi opinión. Es aplanado, presenta una cara lateral que mira hacia la cavidad axilar y otra superficie medial o cara medial que descansa sobre la caja torácica. Se inserta por su borde posterior en el margen medial de la escápula, o sea, el que mira hacia la columna vertebral, y sus fibras se dirigen hacia adelante y algo hacia abajo para formar 9 digitaciones que se insertan en el cuerpo de las primeras 9 costillas respectivamente. Esto le da una forma dentada, lo cual sirvió para bautizarlo como serrato. Hasta el nombre suena estiloso, serrato. Por lo tanto, respecto a las relaciones que va a presentar el músculo, son bastantes, pero desde el punto de vista de su cara medial, que es la que se está insertando, como se dan cuenta, en las costillas, hace que la principal relación de esta cara medial sea con las costillas, obvio, y con los espacios intercostales, y por lo mismo con los músculos intercostales que ahí se encuentran, sobre todo los intercostales externos, que son los más superficiales. La cara medial, perdón, la cara lateral, al contrario, se encuentra en relación a la escápula. ¿Se dan cuenta? La escápula, ahí la tenemos. Pero la escápula, la verdad de las cosas es que en su cara anterior aquí presenta un músculo que se llama subescapular, que lo vamos a mostrar en otra imagen más adelante. Por lo tanto, no está en contacto directo con la cara anterior de la escápula, sino separado del mismo por este músculo que está pendiente, que se llama subescapular. La otra porción, que es la mayor parte del músculo, su parte más anterior, o sea, todo esto, se encuentra formando la pared medial de la cavidad axilar. Entonces mire por favor esta imagen que no puede ser más bonita, y mire este músculo que no puede ser más lindo. Ahí lo ventamos muy bien porque se lo merece. El músculo serrato anterior que está formando la pared medial de la cavidad axilar. Entonces, si quiere, puede considerar que aquí hacia adelante también se encuentra relativamente próximo el músculo pectoral mayor, lo cual es correcto, y hacia posterior el latísimo del dorso, o lo que es lo mismo, el dorsal ancho. Y vamos a mencionar algunas cosas de la vascularización y la inervación. No obstante, antes que nada estaba pendiente el músculo subescapular, que aquí sí que sí se logra ver. Se dan cuenta que se está traccionando hacia atrás la escápula y aparece entonces el músculo subescapular que les marco ahí, que es el que se interpone entre el serrato anterior y la cara anterior de la escápula. Respecto a la vascularización, el serrato anterior recibe su irrigación básicamente de la arteria torácica lateral, que es esta rama que estamos viendo por aquí, que se distribuye en relación a su cara lateral, y también existe otra rama que aquí no la dibujaron, se las podría dibujar yo perfectamente, que es la arteria o la rama tóraco-dorsal, que es una rama que viene de la arteria subescapular, una rama de la arteria axilar. Quizás no importa tanto eso por el origen. Pero estos son los dos principales ramas que vascularizan a este hermoso músculo. Además recibe alguna contribución pequeñita de estas ramas que vienen acá, desde los espacios intercostales, que son las ramas laterales de los vasos intercostales posteriores. ¿Quién lo inerva? Y este es un tema muy interesante. El serrato anterior presenta un nervio, ¿ya?, que se denomina el nervio torácico largo, el cual está constituido por los ramos anteriores de C5 a C8. Ahora, estos nervios no son ramos en estricto rigor ni del plexo cervical ni del plexo braquial, sino son ramos independientes que provienen de las ramas anteriores de estos nervios y que cruzan en relación al borde posterior del escaleno anterior
y que se unen formando este nervio aproximadamente ya cuando alcanza digamos, la mitad superior del serrato anterior. Entonces es un nervio particular, interesante. Muy largo, por lo demás tiene contribución de C5 a C8. Entonces las digitaciones más superiores tienen inervaciones de los segmentos medulares más altos y los inferiores de los más bajos. Este nervio, muy simpático, en textos, digamos, más antiguos, con epónimos, era el nervio respiratorio largo de Charles Bell. Pero para nosotros va a ser el nervio torácico largo. Y la acción del serrato anterior es lo mismo que he estado diciendo todo el rato sobre estos músculos del grupo torácico asociado al miembro superior. La acción está principalmente relacionada con la articulación del hombro, entonces no quiero entrar en todos los detalles aún. Pero como tampoco la idea es dejarlo con nada hacia el aire, vamos a decir que la tracción del serrato anterior produce la tracción de la escápula hacia adelante, lo cual adelanta la cavidad glenoidea y por lo tanto el hombro. Además participa en movimientos de rotación de la escápula. Y si es que toma como punto fijo este hueso, o sea la escápula, sus fibras entonces producen cierta elevación de las costillas y sería un músculo respiratorio accesorio. Vamos a concluir este capítulo hablando sobre las fascias del tórax, un tema interesante del cual no se suele ni hablar ni escribir mucho. Sin embargo, nosotros somos diferentes y estamos aquí porque queremos saber más, por lo que dedicaremos nuestra atención a este interesante tema que suele pasar desapercibido. No debemos olvidar que en nuestro cuerpo existen envolturas de tejido conectivo denominadas fascias, que recubren a las cavidades corporales, entre otras tantas cosas. Sin ir más lejos, fascia significa envoltura en latín. Pues bien, las estructuras osteomusculares del tórax no son una excepción. Pero, ¿cómo se distribuyen estas fascias? Pues bien, en primer lugar, la cavidad torácica en su interior se encuentra tapizada por una fascia interna, denominada fascia endotorácica, la cual puede ser considerada una dependencia del epimicio de los músculos intercostales, que se encuentran próximos a la cavidad torácica, y del periósteo de los huesos. Esta capa de tejido conectivo se encuentra en contacto por su parte interna con las serosas de la cavidad torácica. Todavía no la hemos visto, pero específicamente se encuentran en relación con las pleuras parietales, que están asociadas a los pulmones. Es por la existencia de esta fascia endotorácica que cuando uno se encuentra en el laboratorio de anatomía disecando, no resulta realmente difícil separar la pleura parietal de la cavidad torácica. Todo lo contrario, sale con bastante facilidad. Lamentablemente aquí voy a tener que hablar un poco a partir de mi experiencia personal, dado que no he encontrado mucho material en la literatura clásica o actual. La fascia endotorácica que reviste el interior de la cavidad torácica, mi impresión es que no presenta el mismo grosor en toda su extensión. Por ejemplo, en la mayor parte de la cavidad torácica, particularmente en las cavidades laterales, suele ser fina, de poca célula. No obstante, existen unos puntos donde se vuelve más gruesa, con presencia de mayor tejido graso, y esto se encuentra en relación a dos partes. Primero en relación a las líneas paraesternales, y en segundo lugar en relación a las líneas paravertebrales. Interesantemente, este sitio es zona de tránsito para los vasos torácicos internos y de los vasos intercostales posteriores, junto a los nervios intercostales y el curso del tronco simpático. Mi impresión es que probablemente la fascia endotorácica se encuentra reforzada a estos niveles por el tejido conectivo del importante contingente de vasos y nervios que cursan a este nivel.
¿Qué sucede con la fascia endotorácica en el piso de la cavidad torácica? Recordemos que aquí se encuentra nuestro viejo enemigo, el diafragma. Bueno, la superficie superior del diafragma también presenta su fascia, la cual no ha de ser menor dado que hasta la terminología anatómica vigente la reconoce. Una vez más comparto mi opinión al respecto. La fascia diafragmática pareciera mostrar por lo general un menor grado de desarrollo en el centro tendinoso. Esto es más notorio en la implantación del pericardio a nivel del foliolo anterior. Ambos se encuentran tan unidos entre sí que parece ser una sola estructura, y de ello se desprende que el tejido conectivo en este sitio es virtualmente inexistente. La superficie externa de la caja torácica es mucho más compleja dado que tenemos un montón más de músculo y de estructura. En primer lugar vamos a considerar la fascia del músculo pectoral mayor. La fascia del pectoral mayor recubre a este músculo en su cara anterior, es relativamente fina y se continúa con la fascia de las regiones vecinas, o sea, para arriba con la fascia cervical, superolateralmente con la del deltoides y abajo con la de los músculos abdominales. Lo interesante ocurre a nivel del margen inferolateral, pero para entenderlo tenemos que verlo de otra manera. Cortes. Vamos a explicarlo un poco. Tenemos al lado izquierdo un corte transversal u horizontal, si quiere, de cavidad torácica con un poco de cavidad axilar. Y al lado izquierdo un corte parasagital. Entonces, vamos a darle un poquito de aumento para señalar que tenemos al músculo pectoral mayor aquí adelante, en la imagen de la derecha, y aquí adelante en la imagen de la izquierda. Posteriormente, vamos a señalar que esta gruesa pelota de músculo corresponde al dorsal ancho y posiblemente pudiéramos considerar incluso, porque está muy relacionado ahí, el redondo mayor. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo tanto, con la fascia del músculo pectoral en el margen inferolateral. Lo interesante es señalar que la fascia del pectoral mayor y del dorsal ancho, que le señalo aquí, se encuentran unidas por una lámina de fascia que ha sido denominada tradicionalmente como fascia axilar y que la marcamos aquí en morado, la cual se extiende desde el borde inferolateral de uno hacia el cuerpo o el resto de la fascia del otro. Visto en el corte transversal, tenemos ahí también la fascia pectoral, el dorsal ancho y la fascia axilar extendido de uno a otro. Y si lo volvemos a ver ahora entonces en esta imagen, fíjense que tenemos por aquí el pectoral mayor y por atrás, que no se notan tanto, pero quizá un poquito por acá se ve el dorsal ancho. El redondo mayor no se ve, pero estos dos músculos cerca de la cavidad axilar están muy juntos el uno del otro. Y bueno, como les decía, a este nivel se nota como el borde inferior del pectoral inferolateral del pectoral mayor y estos músculos se encuentran unidos por fascia. Fascia que, ya les decía, ha sido denominada como fascia axilar. Ahí. Marcamos ahí y vamos a pintar también eso. La cual está formando el piso de la cavidad axilar. O sea, si que usted perfora eso hacia arriba, se ingresa hacia la cavidad axilar. Un tema que por lo demás no hemos dedicado, no está esta clase particularmente dedicado a esto, pero que ya veremos más adelante porque es fundamental y está muy relacionado con las paredes del tórax también. Si retiramos al pectoral mayor, nos encontramos atrás con el pectoral menor. Eso ya lo sabíamos. Entre ambos existe abundante tejido celuloadiposo con condensaciones que parten desde los márgenes medial y lateral del pectoral menor
hacia la clavícula superior y medialmente, y la cabeza corta del bíceps con el coracobraquial lateralmente. La condensación superior se denomina fascia clavipectoral y ocupa el espacio que queda comprendido entre la clavícula y el margen medial o superomedial, si quiere, del pectoral menor. Es muy interesante esta fascia clavipectoral, dado que se encuentra atravesado por ramos vasculares y nerviosos que se dirigen al pectoral mayor. También es atravesado por la vena cefálica, la cual se dirige desde el surco deltopectoral hacia el triángulo clavipectoral para atravesar esta fascia que le hemos mencionado y drenar profundamente en la vena axilar, próximo o relativamente al lado del origen de la vena subclavia. Aquí vemos lo que ocurre cuando cortamos y rechazamos hacia adelante la porción clavicular del pectoral mayor. Como nos podemos imaginar, nos vamos a encontrar con la fascia clavipectoral. Entonces, fíjense qué bonito lo que estamos viendo aquí, porque tenemos la vena cefálica, que recuerda estaba en relación al surco deltopectoral, y que luego en relación se encontraba en el triángulo clavipectoral. Pero en este punto se profundiza y atraviesa la fascia clavipectoral para ir a drenar a la vena axilar. Además, estamos observando aquí algunas ramas arteriales, y estas provienen del tronco tóraco-acromial que ya hemos mencionado. Y hemos dicho lo importantes que son estas ramas para la vascularización del pectoral mayor. Y también vemos los ramos nerviosos provenientes de los ramos pectorales que llegan a la cara profunda del pectoral mayor. Entonces, en resumidas cuentas, esta fase clave pectoral es una fase muy sufrida porque se encuentra atravesada por un montón de elementos nobles que se dirigen desde la profundidad hacia la cara profunda del pectoral mayor. ¿Qué sucede con el resto, con la otra parte? Bueno, entre el proceso coracoides, el borde lateral del pectoral menor y el músculo coracobraquial junto a la cabeza corta del bíceps, que se encuentran a este nivel muy cerca la una de la otra, se dispone una condensación de fascia de forma triangular que presenta un vértice superior orientado hacia el proceso coracoideo de la escápula y una base inferior que se encuentra orientada hacia el tegumento de la cavidad axilar. Entonces, esta porción triangular es lo que Richet al menos denomina el ligamento suspensorio de la axila, responsable, a mi saber, de formar la concavidad típica del hueco axilar. Como se pueden dar cuenta, este hueco no presenta tantos vasos y nervios como la fascia clave pectoral, a pesar de que uno puede observar por ahí algunos ramitos que parecen provenir principalmente del nervio pectoral medial. Cabe destacar que esta estructura se encuentra inmediatamente posterior al músculo pectoral mayor, como se pueden dar cuenta que se encuentra cortado y rechazado en su porción media y fue rechazado hacia lateral y hacia medial. Bien, entonces en resumen, finalmente, porque hemos estado disparando para todas partes, consideremos uno que la cavidad torácica está revestida por la fascia endotorácica y la fascia diafragmática inferiormente. Al exterior observamos importantes fascias que se encuentran en relación a los músculos pectorales y al cinturón del miembro superior. Y por último, quisiera señalar que estas descripciones que yo les mencioné hace un rato no han sido sujetos de algunas controversias. En particular, existen una cantidad más o menos importante de trabajos científicos que han refutado esta versión clásica y que han presentado nuevas versiones muy interesantes también sobre cómo se organizan las fascias en relación a la axila.
Ustedes ya saben que la axila es un área bien crítica, sobre todo por su relación con el cáncer de mama y cuando hay que hacer vaciamientos axilares. Entonces existe cierto conocimiento anatómico reciente y que algunas veces han confirmado esta teoría, otras veces han estado en franca desaprobación. Algún día probablemente volvamos a tocar el tema con mayor detalle y profundidad sobre las fascias de la axila y la cavidad axilar. Pero de momento creo que se ha podido abordar de manera más o menos racional cómo se comportan estos revestimientos faciales, principalmente con la cavidad torácica, que es lo que nos interesa finalmente a este video. Así que por el momento eso, nos quedamos con esta versión que es la que les he presentado y más adelante vamos a profundizar sobre estos conocimientos porque es un tema bastante interesante y que además puede tener aplicaciones clínico-quirúrgicas relevantes.